Hermano Gerardo, ¿sabe que yo tengo un mensaje de Dios para usted? Ah, sí, hermano Sebastián. A ver, cuénteme. Fíjese que ayer soñé que usted me tenía que dar un regalo a mí. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios o es una locura? Acompáñanos hasta el final y descubre cuándo debes prestarle atención a los sueños porque vienen de Dios. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube y bueno, por las otras plataformas, radios, programas de televisión por donde estemos saliendo. Salve María, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa que preparamos con mucho empeño, con mucho cariño desde El Salvador, los Heraldos del Evangelio del Salvador. Y el día de hoy me encuentro acá después de muchos programas que se digna nuevamente a apoyarnos. Nuestro querido hermano Gerardo Reyes. Salve María, hermano Gerardo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Pues muy contento de estar aquí acompañándolos nuevamente. Agradezco la invitación que nos hacen. Una alegría estar acompañando aquí a toda nuestra querida audiencia que tan fielmente sigue el programa, los diversos programas que siguen contenidos exactamente. Así es que es una alegría compartir siempre con todos. Y pues bueno, esperemos que este programa también sea de beneficio para sus almas. Claro, y yo le digo una cosa, sinceramente había pasado tanto tiempo que yo ya soñaba con este momento de que usted volviese otra vez a acompañarnos en un programa para hablar justamente de los sueños, ¿no? Mucha gente nos escribe, nos pregunta, mire padre, hermano, soñé tal cosa, soñé tal otra, una calamidad, una catástrofe. Y bueno, a lo largo de la historia, en las Sagradas Escrituras hay varios casos bien relevantes en los que Dios se comunica con sus elegidos, con sus hijos, con sus profetas a veces, a través de los sueños, ¿no? Dios manda un mensaje, un mandato, una señal clara, una orden incluso, para que la persona pues cumpla una misión, obedezca, o Dios les está advirtiendo de peligros que pueden venir. Y todo el mundo pues ha pasado por eso, ¿no? No hay nadie en este mundo que no haya soñado por lo menos alguna vez en la vida. No sé si existirá alguna enfermedad que impida que la persona sueñe. No sé, hay un tema neurológico, qué sé yo, nervioso. Pero todos pasamos alguna vez por esa situación. Soñé tal cosa, sí, ¿qué será? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que Dios me está advirtiendo de algo? Hay sueños que son completamente ridículos también, podemos contar algunos más adelante, pero a veces hay sueños que son bonitos, que uno sueña con la Virgen, que sueña con Dios, con un santo, con sus familiares fallecidos. Entonces, bueno, hoy queríamos hablar de eso, cómo saber cuándo un sueño verdaderamente viene de Dios, cuándo saber o cuándo darle atención a esos sueños y cuándo simplemente pues descartarlos, desecharlos y tenerlos como una anécdota de algo simpático que pudo haber ocurrido. Entonces para esto pues vamos a hablar con el hermano Gerardo, a compartir un poco sobre este tema y quizá pues veo que usted tiene ahí el libro de los sueños de Don Bosco, que si hay un santo que se recuerda por haber tenido sueños proféticos, es el propio San Juan Bosco, fundador de los salesianos, que él tiene 159 sueños registrados, ¿no? Escritos. Y muchos otros que no se pudieron registrar, ¿no? Exacto. O sea, por orden del propio Papa, ¿no? El Papa Pío IX fue el que le obligó, le mandó a él, por obediencia, a escribir esos sueños que él al principio pensaba que eran sin importancia, pero después vimos que eran verdaderamente mandados por Dios para dirigir su congregación y para avisar al mundo de muchas cosas. Así que bueno, hermano Gerardo, no lo interrumpo más y empiece usted a explicarnos cuándo debemos nosotros confiar en los sueños, cuándo no, y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Hermano Sebastián, realmente, tal como usted bien decía, el factor sueños es algo que uno ve que Dios mismo colocó en la naturaleza humana. O sea, mismo, incluso una enfermedad mismo que uno no quiera, uno acaba soñando siempre, uno tiene, en fin, o cositas pequeñas o cosas cruzadas, muchas veces tiene relación con los momentos intensos que uno está viviendo, con las preocupaciones, con las... En fin, va muy relacionado con lo que uno vive en el día a día. Pero ahí viene la cosa curiosa, que Dios quiso asociar a este factor natural
que Él mismo colocó en el hombre, quiso asociar que en determinados momentos sirviese también como canal de comunicación con sus hijos. Uh-huh. Y esto lo vemos que se repite varias veces en la historia, porque de hecho tenemos registrado en el Antiguo Testamento que hay decenas de ocasiones en las que Dios habla a sus profetas, en fin, a los mismos apóstoles, les ha hablado por medio de sueños. Y es interesante nosotros como que tener un panorama general como para entender bien y ver cuánto Dios ha tomado este medio para comunicarse con sus hijos. Uh-huh. Y dar indicaciones, dar orientaciones, dar consuelos, dar ánimo. Todos recordarán, bueno, por excelencia de los que uno más recuerda en el Antiguo Testamento son los sueños de José. Claro. Le decían los hermanos el soñador. El hermano, exactamente. Pero de una forma burlesca, ¿no? Exacto, despectiva. Despectiva. Porque de hecho también es que hay que tener cuidado. No es que nosotros como católicos vamos a tomar todos los sueños como una señal y a regirnos únicamente en lo último que soñé la noche pasada. También hay que tener un criterio, una cierta discreción en este sentido para saber qué viene de Dios y qué no. Ese es el objetivo ahorita para nosotros, ya ir anclando nuestras bases, nuestros principios. O sea, perdón, ya interrupción número 1. Entonces, primer principio. Dios puede comunicarse a través de los sueños y está comprobado en el Antiguo Testamento especialmente. Y ya vamos a tocar algunos. La cosa es discernir, como usted bien dice, cuándo un sueño viene de Dios, cuándo un sueño es algo completamente natural y normal, ¿no? Vamos. Exactamente. Entonces. Bueno, y me parece interesante, hermano Sebastián, que todos puedan conocer un poco más, porque a veces uno escucha así de rebote, de medio lejanamente, de los sueños que existieron en el Antiguo Testamento con estos personajes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, José, que era conocido, como usted bien decía, como el soñador por sus hermanos, que tenía 11 hermanos. De sus primeros sueños, él contaba que veía a unas espigas de trigo, veía 11 grupos de espigas que él en el sueño entendía que eran sus hermanos, y había una espiga, un grupo de espigas que era el de él, y veía que las 11 espigas se inclinaban delante de él. Entonces, claro, imagínese, también era un poco antipático, claro, diría uno, para los otros hermanos. Aquí que se cree que nos queremos inclinar delante de él. Y también en otro momento él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, rindiéndole una veneración. Él contaba esto con ingenuidad, digamos, con cierta inocencia también, claro. Porque que se iba a andar imaginando él que todo esto en realidad pues eran señales de Dios que se cumplirían muy a futuro, pero se cumplieron al pie de la letra. Mucho más adelante, él quedó de virrey prácticamente de Egipto, y con esto, al llegar su familia a Egipto y él los acogió, que en su primer momento la familia no lo reconoció a él. Incluso cuenta las Sagradas Escrituras que él se tuvo que ir aparte para echarse a llorar porque no aguantaba la emoción de ver nuevamente a sus hermanos. Y él vio después de varios años, décadas, que llegaban todos sus hermanos y se inclinaban delante de él. Claro, ahí se recordó de todos los sueños que había tenido, incluso de las burlas que los mismos hermanos le habían hecho, pero se cumplieron. Él concretamente fue uno de los personajes del Antiguo Testamento que Dios quiso comunicarse por medio de sueños, y también le dio el don de interpretar sueños, que eso es también delicado. Es otro punto, claro. Porque soñar, como decimos, todo el mundo sueña. Interpretar los sueños, eso es lo complicado. Exactamente. Y yo creo que es un carisma del Espíritu Santo, completamente. Tiene que tener una asistencia muy especial de Dios para poder interpretarla, porque hay ciertos sueños que son como más claros, como más, en fin, poniendo un ejemplo cualquiera, no soñé que un pariente fallecía. Claro, es algo muy directo. Pero, por ejemplo, uno de los sueños que José tuvo, que José interpretó, él estando en la cárcel, en fin, les invito a todos a leer un poquitito de la historia de José en el Antiguo Testamento, es muy interesante. Pero él en cierto momento estaba preso, y estando preso estaba junto con el copero real y el panadero real. Y en cierto momento el copero soñó que tenía 3 racimos de uvas, de las cuales hacía vino y se las servían al rey.
¿usted qué va a interpretar de eso? Y José, con el don que tenía, le dice, eso quiere decir que de aquí a 3 días vas a ser libre. Dicho y hecho. El panadero también soñó. Soñó que llevaba 3 cestos de pan en la cabeza, cargando los cestos de pan, ¿sabe? Típico. Y llegaban unas aves y se comenzaban a robar los panes. Digamos, ya teniendo de presupuesto el sueño anterior, uno ya intuye que podría ser. Claro. Pero si usted sueña eso, mi amigo, no da para imaginarse nada. Y ahí le dice, eso quiere decir que de aquí a 3 días vas a ser ejecutado. Dicho y hecho, fue condenado a muerte a los 3 días. O sea, uno ve que allá no es una cosa evidente, palpable, patente. Entra un don de Dios especial para poder discernir. Y este va a ser uno de los puntos que vamos a ver en la siguiente parte, pero ya queda como que inicio, como punta de tema, que nos va a ayudar a nosotros a poder discernir cuando nuestros sueños vienen también de Dios. Más adelante él también interpreta los sueños del faraón cuando él comienza a tener ciertos sueños raros. Uno de ellos, por ejemplo, que ve, el faraón soñó con 7 vacas gordas y después vio que salían del río 7 vacas flacas y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Un sueño que de verdad nada que ver, uno soñar con vacas, ¿y esto de dónde? Y le contaron que había un joven que tenía el don de interpretar los sueños, tal, lo llamó y le dio la interpretación, que yo creo que la gran mayoría conoce, y él le dice, eso quiere decir que vas a tener 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre, de escasez. Entonces hay que prepararse para estos años. El faraón hizo caso y de hecho estuvo preparado. Vinieron 7 años de mucha abundancia, él almacenó en los graneros, etc. Sí. Y cuando vino la escasez, él ya estaba preparado, gracias a él. Ahora, usted ve que es muy interesante también cómo Dios, digamos, aún escogido por él para una misión, ¿no? Dios es todopoderoso y tiene, por más que la gente crea o no crea en él, lo odie, lo persiga, Dios tiene el poder de ir dirigiendo los acontecimientos para que la misión de ese elegido por él se cumpla. Porque Dios le pone ese sueño al faraón, nadie consigue interpretarlo, solo, y él preocupado con eso, que el faraón la importancia de un sueño que podría ser ridículo, como usted dice, no, unas vacas ahí, no sé, soñé con unas vacas gordas, hagamos un asado hoy y comamos carne en abundancia. O sea, cualquiera podría, ¿no? Y él le da importancia a ese sueño, y es gracias a esa interpretación de José, que tenía ese don dado por Dios, que José consigue después cumplir su misión. Exactamente. Es súper interesante eso también. Es bonito, bonito. Porque uno ve, en el fondo es eso. No es nosotros aquí darnos de intérpretes de cualquier sueño que tenemos, sino si Dios nos está hablando, prestarle atención y ver por dónde nos está queriendo guiar. Exactamente. Porque en el fondo no es una especie de superstición de creer en todo sueño que tenemos. Porque también existen, qué sé yo, personas que se ganan la vida de eso. Digamos, vení aquí, te interpreto todos los sueños que tengas, por más absurdo que sea. Pero aquí se trata más bien de discernir la voz de Dios en los sueños que tengamos. Otro de los ejemplos bonitos que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bueno, eso ya fue en el Nuevo Testamento, incluso el apóstol San Pablo, en cierto momento él soñó con un macedonio que le pedía que fuera a ayudarles, que fuera a hacer apostolado ahí, y a raíz de ese sueño él fue a hacer apostolado a Macedonia. O sea, Dios orientó el rumbo que iba a tomar a raíz de un sueño. Yo no recuerdo bien el hecho, pero él soñó con el macedonio, pero al día siguiente vinieron a pedirle a él algo, ¿no? De que fuera a Macedonia. Llegaron... Ahí sí me agarró, hermano Sebastián, le soy sincero. Perdón, ahí no recuerdo el hecho en sí, cómo se concretizó luego. Pero él soñó que el macedonio le pedía ayuda, que estaban necesitando, que estaban necesitando de la palabra de Dios, de la conversión, etc. Obviamente, y eso es una cosa muy bonita, hermano Sebastián, ya que lo menciona, no recuerdo si llegaron luego a pedirle, si habría que conferir ahora, terminando el programa, prometemos hacerlo. Sí. Pero un gesto muy lindo, San Pablo actuó inmediatamente y va a ser apostolado al lugar. Uno nota ahí en ese gesto que él tuvo una actitud de prontitud por una certeza interior que tenía de que ese sueño venía de Dios. Ajá.
ahí vamos a agarrar un dato interesante también para la siguiente parte. Una vez viendo que es algo, podemos adelantarlo, que es según la voluntad de Dios, este va a ser un factor muy importante para nosotros poder discernir realmente si ese sueño viene o no de Dios. Claro, claro. O sea, hay un criterio moral, por así decirlo, que debemos seguir. Exactamente. Si es algo que va contra la voluntad de Dios, contra las leyes de Dios, evidentemente es algo que tenemos que desechar. Por ejemplo, no sé, yo sueño de que mato al hermano Juan Andrés. No, es un sueño. Dios me está mandando a matarlo porque, o sea, es ridículo, ¿no? Ajá. O a hacer algo que yo no debo hacer. Soñé con algo malo y yo no, o sea, no me puedo dejar llevar por eso. A lo mejor podemos interpretarlo como una prevención o un aviso que Dios me está dando. Mire, cuidado, para porque evitarlo. Si usted sigue, no sé, en fin, no, Sí, puede sí, terminar sí, matándolo. No sé, cualquier cosa. Exactamente. Juan Andrés, que es tan amable, ¿no? No. O sea, es un tan ejemplo, sonriente. evidentemente, sí. Bueno, y por excelencia de prontitud, en cuanto a los avisos de Dios, tenemos a San José. Claro. Que también parece muy curioso, hermano Sebastián, que a un santo tan grande como él, al que Dios bien le pudo hablar como le hablaba a Moisés, por ejemplo, que escuchaba su voz, que vio, como dicen las Sagradas Escrituras, vio la espalda de Dios, vio la gloria de Dios pasando y pudo ver después la espalda de Dios, claro, un modo muy antropomórfico. Y que Dios lo sustentó para que no muriese. Claro. Exactamente. Era San José, el Padre del mismo nuestro Señor Jesucristo. Dios le hablaba por sueños, por medio de ángeles que le hablaban en sueños. Y, por ejemplo, el primer sueño magnífico, esto ya en revelaciones privadas, se relata cuando soñó que Dios colocaba en sus manos una paloma blanca y Dios le pedía que tenía que cuidarla. Él en el momento no entendió, quedó con eso en la memoria, hasta que en cierto momento él ve la misión que tiene de cuidar a la Santísima Virgen. Qué impresionante. Pero ya había sido preparado por un sueño, aquello. Luego vemos cuando, por ejemplo, él estaba en su prueba, la prueba de la vida, que era abandonar a Nuestra Señora, abandonarla en secreto, como nos narra las Sagradas Escrituras, y fue por medio del sueño que el ángel le dice: no temas en tomar por esposa a María, el hecho que todos bien conocen. Fue por un sueño. Luego, el momento de la matanza de los santos inocentes. Toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Egipto. Era un viaje que uno... Claro. No, y curioso porque, o sea, él vivía con la Santísima Virgen, digamos. Porque Dios no utilizaría a Nuestra Señora, por así decirlo, para que, no, José, mira, la cosa es así, funciona así. Hagamos esto, Dios me dijo esto y listo. El Espíritu Santo, digamos, hizo una obra en mí, él dijo que estoy esperando esa obra de Dios. No, o sea, también una prueba para San José, claro, una perplejidad, pero es interesante cómo Dios le aclara todo por medio de un sueño. Exactamente. Qué interesante, sí, ¿no? Sí. O como que ya va dando como que inicios de destellos de cuál es la voluntad, destellos de cuál es el camino que él tiene que tomar. Exacto. Porque si uno ve las Sagradas Escrituras, no es que digan, vete a la tierra de Egipto, vas a pasar tantos años y luego ya tranquilo que vas a poder regresar. No. Claro. Era, vete y hasta nuevo aviso. Y confianza. Confianza total. Confianza en un sueño. Exactamente. O sea, ahí también uno ve el don que tenía San José para discernir esa convicción que él tenía de que aquello era un mensaje de Dios y que tenía que seguirlo fielmente. Porque apenas se levanta, va y lo ejecuta, no pregunta. Y luego cuando vuelve también, y una cosa interesante, el ángel le manda a volver después de los años de Egipto. Pero, dice las Sagradas Escrituras, al enterarse de que Arquelao reinaba exactamente, en la Judea, no era volver al mismo lugar, el ángel no le dijo a dónde, simplemente le dijo volver. Y ahí él tomó la decisión de ir a Nazaret. Y ahí se cumplió otra profecía. O sea, uno ve cómo Dios va como que orientando sutilmente. Y eso es algo muy propio, hermano Sebastián, del actuar divino. Porque él muy bien podría aparecerse, dejarnos todos los días en la mañana, en nuestra mesita de noche, la lista de cosas que quiere que cumplamos ese día. Podría hacerlo perfectamente, es omnipotente. O aparecernos y decirnos, mira, hoy quiero que alcances tal cosa y tal otra, que dejes tal otra, tal. Pero él nos dio el don de la libertad.
Y ese don es tan precioso, tan bonito, que él mismo lo respeta. Él mismo lo va guiando tan suavemente, tan sutilmente. Y por eso justamente se vale de estos medios que uno diría secundarios, uno diría superfluos, ¿no? Sí. Pero Dios los utiliza y va apelando a la voluntad del hombre para seguir su voz, para seguir su voluntad. Hay la importancia también que tenemos de nosotros estar atentos a esos pequeños mensajes, a esos pequeños pedidos que Dios nos hace, incluso por medio de los sueños. Bueno, no sé cómo estamos ahí a tiempo, hermano Sebastián. Tenemos un poquito más. Pero una cosa muy interesante que usted bien mencionaba a respecto de San Juan Bosco. Por excelencia lo tenemos a él en el Nuevo Testamento, en fin, en esta época, de cuánto Dios se comunica a sus santos por medio de los sueños. El inicio de su vocación, Dios se la reveló a sus 9 años por medio de un sueño. Aquel sueño famoso que ustedes recordarán, en el que él ve una pradera, un montón de niños jugando, algunos jugaban, otros blasfemaban, exactamente, y él se mete ahí a callarlos a palos y golpes, y ahí es que se aparece nuestro Señor en el sueño, que él no lo reconoce, y le dice, no con golpes, sino con mansedumbre, con caridad, etc. Y el mismo Don Bosco en el sueño le dice, ¿y tú quién eres? Porque mi mamá me prohibió hablar con desconocidos. Hablar con desconocidos. O sea, imagínese el pobre Juanito Bosco confundido en su mismo sueño. Y ahí él mismo le dice, soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbraba a saludar todas las noches con 3 Aves Marías. Claro, y él me acuerdo que le dice, pero ¿por qué no me hablas de una forma clara? Que yo pueda entenderte. Claro, es un niño de 9 años que... Interesante eso. No, y después que todos estos niños se convierten en varios animales, que osos, que lobos, y luego ve que se van transformando todos en corderos. Él incluso llora queriendo saber cuál es el significado de todo aquello. Y en el sueño lo pregunta y Dios le responde, con el tiempo lo comprenderás. Tan sutil, tan delicado, tan... Y es curioso que cuando él estaba gestionando todo lo de la fundación de los salesianos, él va a ver al Papa, ¿no? Y el Papa él le cuenta este sueño al Papa, el Papa queda impresionado. Y ahí es que lo obliga, no, ese sueño tiene que escribirlo usted literalmente, porque ahí está justamente la misión que usted tiene al fundar a los salesianos. Y es como una confirmación, no, porque él iba a pedir algo ya como para institucionalizar su orden, y el Papa, escuchando un sueño, ahí es que decide prácticamente aprobarlos. Como que entiende, ¿no? Es una misión de Dios que le ha dado a San Juan Bosco como fundador para que guíe a la juventud y transforme a esas bestias, por así decirlo, por el animales pecado, a todos, ¿no? En corderos, en hijos de Dios. Muy interesante eso también. Y fue bonito, hermano Sebastián, que en ese primer sueño que él tuvo, él le fue a contar a su familia, ¿no? A sus hermanos, a mamá Margarita. Y sus hermanos se reían de él. Claro. Uno de los hermanos le decía, no, eso es que vas a ser pastor de cualquier animal cuando seas grande. Y mamá Margarita le dice, ¿quién sabe si eso significa que vas a ser sacerdote? Impresionante. Ahí uno ve también la disposición de alma que cada uno tiene para ir recibiendo esos mensajes de Dios. En ese momento él no entendía. Eso lo entendió décadas después. 9 años tenía. 9 años tenía en ese primer sueño. Imagínense. Y se acuerda que la abuela le dice que no preste atención en los sueños, que eso no tiene nada de simbolismo. Imagínense. O sea, una prueba también para él. Claro, por supuesto. Pero bueno, menos mal que tenía a su madre, que era una santa también, que lo incentivó. Pues, y ese va a ser uno de los puntos también. Ya lo dejamos como pieza llave para la siguiente parte del programa. Sí, señor. Incluso más adelante, en el momento en que él, obviamente él sintió un llamado al sacerdocio, quiso estudiar y tal, pero él iba a entrar a los franciscanos, ya había pedido su admisión, lo habían aceptado en la casa de los franciscanos y justo antes de entrar, él tuvo un sueño, que fue un sueño muy curioso que le relato aquí, no sé si todavía nos da tiempo. Sí, tenemos todavía. Pero él vio... Un minuto. En 1 minuto se lo resumo. Él vio a varios religiosos en una especie de patio corriendo en sentido opuesto, digamos, unos contra los otros, y veía que estaban todos con el hábito roto, con los hábitos rotos. Y ahí uno de los religiosos se acercaba y le decía,
tú buscas la paz, pues no la vas a encontrar aquí. Qué impresionante. Busca otra mies. Y a raíz de eso él se volvió para atrás. O sea, uno ve un alma muy privilegiada en este sentido de recibir sueños, de ser orientada por medio de sueños. Y así él va a tener un montón. En la siguiente parte contaremos de cómo él fue orientando y fue recibiendo luces de Dios para tomar ciertas decisiones. Personales, para su congregación y para la iglesia también, ¿no? Exactamente. Señales muy claras al respecto de futuras situaciones por las que va a pasar la iglesia y cómo Dios les revelaba cuáles eran esas columnas, esos pilares en los que la iglesia debería anclarse, ¿no? Exactamente. Así que es súper interesante eso que usted nos levanta, ese atisbo que nos da de lo que viene de San Juan Bosco. Uh-huh. Y también usted nos va a dar después 3 tips, ¿no? Diríamos así, uh-huh, de cómo saber cuándo un sueño viene de Dios. Así que vamos a hacer la pausa comercial. Muchas gracias por esta primera parte que estaba muy interesante, la verdad. Y cuando volvamos, pues continuamos con este tema que es de importancia para todos. Porque todos soñamos. Sí, yo tengo un sueño que se lo voy a contar después, hermano Gerardo. Bueno, ya regresamos entonces. ¡Salve María! Le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo, que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando con el hermano Gerardo al respecto de los sueños. ¿Cuándo saber si un sueño viene de Dios? ¿Cuándo darle importancia a nuestros sueños? ¿Cuándo dejarnos guiar por nuestros sueños? Y bueno, en la primera parte pues ya sustentamos cómo Dios se comunica a través de los sueños, viendo algunas historias del Antiguo Testamento, viendo, por ejemplo, a José, a San José también. Bueno, habría otros más, Daniel, varios más. Y también hablamos un poco de San Juan Bosco, que decíamos que es el exponente de la Iglesia Católica, del que más se conocen sueños y del que se tiene una recopilación más amplia de esos sueños que él recibía para él, para saber cómo guiar su vida, cómo guiar su congregación, pero también avisos que él daba sobre el futuro de la iglesia especialmente. Sueños impresionantes, ¿no? Y el hermano Gerardo me dijo aquí en la pausa que él quería compartirnos algunos sueños muy lindos, muy impresionantes de Don Bosco. Así que si quiere, hermano Gerardo, los comenta o los lee, como usted prefiera, y lo vamos comentando. ¿Listo? Sí, sí, creo que excelente. Vale mucho la pena. Y sabe, hermano Sebastián, que el mismo Don Bosco decía que estos sueños hacían más bien a sus jóvenes que un sermón. Interesante. Lo esperaban con más ansias esos niños en las buenas noches, exactamente, sí. Antes de que se fueran a dormir. Y era como que el momento en que, bueno, Don Bosco cuente su último sueño, a ver qué era. Porque de hecho, muchas veces, así como eran sueños a respecto de las virtudes que Dios quería que los jóvenes practicaran, él también soñaba a respecto de quién va a ser el próximo que iba a fallecer. Uh-huh. Incluso llegaba a decir el tiempo en que iba a fallecer. Como usted recordaba, cuestiones a respecto de la Santa Iglesia Católica, el futuro de la Santa Iglesia, que aquí les vamos a transmitir también, y cosas que él también utilizó para dirigir su obra. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los sueños bonitos, así como muy emblemáticos que él tuvo, él soñó que era un sastre, que era un sacerdote y sastre. Solo que, siendo sastre, él se dedicaba a remendar tejidos viejos, y ahí él vio que ese era un mensaje de Dios que le daba en ese sueño, dándole a entender que él no cuidaría únicamente de, en fin, niños inocentes que llegarían, así, sino que también tendría que moldear, tendría que formar a ciertos jóvenes para que volvieran al buen camino. Uh-huh. O sea, remendar sus almas, si quiere verlo así, ¿no? Sí, sí. Claro, no diría un sastre que tiene que ver la tela, pero tenía también esa delicadeza de alma, esa fineza de alma, para poder ver qué era lo que Dios le estaba diciendo por medio de eso. Un detalle interesante, si ustedes recuerdan, al respecto del sueño que tuvo cuando niño, varios años más tarde, este sueño como que se va a repetir. Porque soñó que estaba, ya un par de décadas adelante, que estaba en la ciudad y veía
lo mismo, una escena muy parecida, solo que era en la ciudad. Varios jóvenes corriendo, mal portados, etcétera, y llegaba él a querer cambiarlos, a querer, en fin, acercarles a Dios, pero un tanto intenso, digamos, como que de mala manera, como era en su primer sueño. Y ahí estos jóvenes en el sueño lo agarraban a golpes a él, le daban una paliza. Qué impresionante. Y ahí Don Bosco salía huyendo, digamos, ¿no? de los jóvenes, porque veía que no se dejaban ayudar, no querían cambiar de vida. Y se encuentra con un señor. Y ahí le pregunta qué hacer, que le dé alguna orientación o lo que sea. Y él le dice, pregúntale a mi madre. Como que tiene mucha analogía con el primero, ¿no? Y ahí la madre de este señor que se le aparece le repite que se tenía que ganar a esas almas con mansedumbre, con bondad. Ese sueño después lo narró, ¿no? A otro de los sacerdotes con los cuales él vivía. Pero después a estos mismos jóvenes que él había visto peleándose, en el mismo sueño vio que se convertían en ese rebaño de corderos que él cuando niño había soñado. O sea, era un sueño que con 2 décadas tal vez de distancia tenían una íntima relación el uno con el otro. Este factor lo vamos a guardar. Porque va a ser también uno de los puntos que nos va a servir a nosotros. Una de las decisiones, tal vez, más importantes que Don Bosco habrá tomado era respecto de las vocaciones tardías. He tenido una gran incertidumbre respecto de, en proporción al número de jóvenes que entraban a estudiar con él, cuántos después llegaban al sacerdocio. Y en la época había ciertas personas, ciertos hombres ya un poco más grandes, que se estaban acercando a él también con la inclinación, la inquietud de querer ser sacerdotes, de querer ayudar también con el mismo carisma. Y Don Bosco estaba con la duda si saber de aceptarlos o no, si era la voluntad de Dios, etc. Pide luces a Dios y él tiene un sueño. Y en el sueño oye una voz que le dice: haz una lista y compárala. ¿Cuántos jóvenes han entrado? ¿Y cuántos se han vuelto sacerdotes? ¿Y cuántos mayores han entrado? ¿Y cuántos de esos se han hecho sacerdotes? Y ahí él cuenta que en el sueño él sacó la cuenta y veía que de 100 jóvenes que habían entrado, 15 habían llegado al sacerdocio. Y ahí, haciendo el conteo del otro, de los mayores. De los mayores. De las vocaciones tardías. De las vocaciones tardías. De 10 que habían entrado, 8 habían sido sacerdotes. A raíz de ese sueño, Don Bosco tomó la determinación de abrir algo más especialmente para el cuidado de las vocaciones tardías, de donde salieron luego vocaciones santas. Claro, una decisión bastante difícil de tomar. Claro, compleja, porque las vocaciones tardías por lo general son personas ya formadas, a veces, gente que ya pasó por el mundo. Incluso a nosotros nos pasa mucho. A mí que me toca leer a veces mensajes. Hermano, padres, heraldos, tengo 27 años, me gustaría pertenecer a los heraldos. Claro, o sea, bonito, la persona se puede acercar, puede llegar a participar del carisma y todo, pero claro, hay toda una historia atrás que no es fácil para la Iglesia Católica, para las congregaciones, saber si esa persona tiene una vocación verdadera. Eso de las vocaciones tardías es complejo. A veces hay, en los heraldos hay también. Sí, los hay, claro. Hay sacerdotes que ya eran sacerdotes diocesanos y que ellos recibieron una gracia, un flash con el carisma de los heraldos, con Monseñor Juan, con Doctor Plinio, Doña Lucilia, y ellos pidieron para ser heraldos. Y contra todo pronóstico, porque no es lo común, lo habitual, Monseñor Juan dijo, sí, bienvenido. Y hoy en día es un gran sacerdote que queremos mucho todos, pero fue una historia impresionante también. Sí. Exactamente. O bueno, también tendrá otros casos también. Sí. Pero digamos así, a grosso modo, como usted bien decía, una decisión difícil de tomar. Sí. Y Dios le habló por medio del sueño. O sea, fue y es eso, la proporción es esta. Y a partir de ahí, pues, abrió ese segmento especial para las vocaciones tardías. Una revelación de Dios, sin duda. De los sueños, diríamos, más emblemáticos de Don Bosco, especialmente para nuestros días. Profético, por así decirlo. Profético. Fue el sueño que tuvo a respecto de la Santa Iglesia Católica, el famoso sueño de las 2 columnas. Sí. Yo creo que en otras ocasiones tal vez se habrá relatado, pero me parece interesante
dejarlo aquí, registrado, recordado, porque también si nosotros vemos la realidad, el peso, la providencialidad, digámoslo así, de los sueños anteriores de Don Bosco, vamos a entender mejor cuán providencial es también este sueño que él tuvo, y uno comparando también uno lo ve tan vivo en los días de hoy, tan necesario y tan actual. Tan actual, exactamente. Y en fin, en este sueño él veía a un océano en el cual había varias naves pequeñas que tenían puntas afiladas, y él veía que había una nave mayor que venía siendo escoltada por otras naves menores. Esa nave mayor representaba a la Santa Iglesia Católica. Uh-huh. Y obviamente quien venía de capitán de la nave mayor era el Santo Padre, y era interesante que cada nave pequeña tenía también sus propios capitanes, uh-huh, representando, digamos así, las congregaciones religiosas y otro tipo de, en fin, institutos de vida consagrada dentro de la Santa Iglesia, que iban escoltando y protegiendo a la nave mayor, a la Santa Iglesia. En cierto momento ve que estas naves menores, que también venían con cañones explosivos, que venían con, decía también con libros, que atacaban a esta nave mayor intentando hundirla. Pero perdón, porque ahí me confundí yo. Entonces, la nave mayor era la Santa Iglesia dirigida por el Papa. Y había otras naves escoltando. Escoltando, exactamente. Pero esas no son las naves que atacaban a la iglesia. No. Por eso había es que otras naves, disculpa si le confundo. Ajá, exactamente. Había otras naves externas que atacaban a esta nave menor, también a las naves menores. Claro, pero que era una flota todo. La Iglesia Católica era una sola flota. Exactamente. Y venía otra flota con estos explosivos y todos los enemigos de la iglesia, sí. Exactamente. Comienzan a disparar contra la nave mayor, contra la Santa Iglesia, y el Santo Padre en ese momento manda a convocar una reunión de todos los capitanes. Entonces suben todos de las naves menores a la nave mayor. Él hace una reunión rápida. Ahí vuelven todos a sus propias naves, las naves pequeñas que venían escoltando a la Santa Iglesia. Y en ese momento el mismo Papa toma el timón del barco. Y lo va dirigiendo, porque Don Bosco en ese momento, cuando vio que estaban atacando, surgieron del mar 2 columnas. Y en ese momento veía que una de las columnas estaba la Sagrada Eucaristía. Ajá. Y en otra de las columnas estaba María Auxiliadora. La Sagrada Eucaristía con una inscripción abajo que decía salud de los que creen, salvación de los que creen. Y abajo de María Auxiliadora, bueno, María Auxilio de los cristianos. Y el Santo Padre, habiendo tomado el timón, dirige la nave capitana a estas 2 columnas. Solo que matan al Santo Padre en ese momento. Cuando estaba por llegar a las Cuando estaban por llegar, exactamente. Eligen a otro papa, y este último ya consigue hacer llegar la nave de la Santa Iglesia, la nave mayor, a las 2 columnas. Y había una cosa curiosa: cuando las otras naves enemigas conseguían alcanzar a la nave de la Santa Iglesia, y la herían, de hecho, le abrían agujeros, él veía una especie de luz que salía de las 2 columnas y como que iba reparando, curando, digamos así, esas partes que eran heridas en la nave de la Santa Iglesia Católica. Hasta que finalmente llegan a anclar la nave de la Santa Iglesia en medio de esas 2 columnas, y ató este nuevo Papa la proa a la Eucaristía y la popa a la Santísima Virgen. Y a partir de ahí, cuenta Don Bosco que él vio una gran confusión en las naves enemigas y se dispersó completamente, y fue la salvación para la nave de la Santa Iglesia Católica. Se podrían dar muchas interpretaciones. Yo, digamos, aquí no tengo el carisma, el don, pero uno se preguntaría, ¿por qué la nave de la iglesia estaba desatada de esas 2 columnas antes? Estaba yendo por otro camino, estaba andando por lugares que no debía, quizá. Pregunto. Me acuerdo que había otro caso también del sueño, que, bueno, usted bien dijo que era la nave de la iglesia atacada con libros y con cañones, y que conseguían matar al Papa, y había un gran regocijo en los enemigos de la iglesia, en el mundo. Pero que era un regocijo corto, porque rapidísimo, inmediatamente como que hacían un nuevo cónclave y elegían un Papa
que es el Papa que consigue llevar a buen puerto o regresar a buen puerto esa nave de la Santa Iglesia, a anclarla donde siempre tuvo que estar anclada, que era la Eucaristía y la Santísima Virgen. Es bien interesante eso. Es interesante, muy profundo, deja mucho que pensar. Sí. Porque justamente la iglesia cuando, en fin, empieza a navegar por aguas que no le corresponden o empieza o se aleja de esos pilares seguros, donde siempre estuvo anclada su doctrina, su devoción, ahí es que empiezan los problemas. Porque fue bonito, apenas consiguen amarrar a estas dos columnas, no es que como que la iglesia comenzó a atacar, ¿sabe? En el sueño. Simplemente hubo una confusión enorme, como se lee en el Antiguo Testamento, que Dios sembró confusión en los enemigos del pueblo elegido, tal. Una confusión y se dispersó completamente la flota enemiga. Devoción eucarística, devoción a la Virgen. Y el papado, fidelidad al Papa, que son los tres, que justamente son los tres pilares de los heraldos del Evangelio, de nuestra espiritualidad. Muy interesante ese sueño. Como que está la solución ahí para... Sí, exactamente. Para reconducir, no sé, quizá algunos errores, algunas dificultades por las que la iglesia haya podido pasar en algún periodo. Volver a esos orígenes, por así decirlo. Back to basics, como dicen algunos, ¿no? O sea, la Eucaristía y María Santísima. María Santísima. María Auxiliadora también, bonito. María Auxiliadora, exactamente. Sí, Auxiliadora a los cristianos. Auxilio de los cristianos. Pero bueno, hermano Sebastián, yo creo que también nos interesa ya aterrizar aterrizar nuestro... La persona que soñó tema ayer, que no sé, me acuerdo, el hermano Roberto una vez me contó, no quería dar el nombre, pero una vez me contó que soñó una cosa horrible, que como que estaba así en un lugar y lo obligaban a quedarse en una silla y que llegaba un camión de pasta con salsa boloñesa y que le tocaba comerse todo el camión. Claro, evidentemente es un sueño completamente, ¿no? Que no tiene ninguna explicación. Pero claro, mucha gente estará soñando unas cosas raras y dirá, ¿será que esto es una señal de Dios para mí? Tengo que subir de peso, ¿no? Exacto, ¿qué tengo que hacer? O cuidado con la pasta. No, o sea, entonces hay, claro, un montón de sueños así. Otros serán más interesantes. Yo, por ejemplo, usted no sé si alguna vez soñó con Monseñor Juan, por ejemplo, con su fundador. Claro, son sueños. Incluso hay hermanos que cuentan que ellos han recibido consejos de Monseñor Juan por sueños. Eso es verdad. Para su vida espiritual. Que es súper interesante también. Bueno, pero no sé si de repente nos desviamos y ya usted, si quiere, de los 3 tips para uno saber discernir cuándo un sueño es de Dios, y ahí al final, si nos da tiempo, contamos algunas hechas más. Está bien. Bueno, partimos del punto, hermano Sebastián, que Dios de hecho nos puede hablar por medio de los sueños. Ahora, un primer punto, todavía no son los 3 puntos, pero un primer criterio que nosotros debemos tener para descartar un sueño que no viene de Dios. Sabemos que todo aquello que viene de su divina voluntad, todo aquello que viene de su sagrado corazón, si es un mensaje realmente de Él, es algo que tiene que traernos paz. Por supuesto. Eso es un punto importantísimo. Si es un sueño que yo tuve y que me desperté acongojado, porque a veces sucede y es un factor natural, a veces está asociado que uno se cortó la respiración y uno sueña que lo están matando y se despierta todo acelerado, sudando, qué sé yo, en el corazón. Si es un sueño que le quita la paz, descártelo, no le ponga atención, porque todo mensaje de Dios va a ser una orientación para el bien y para la salvación de mi alma. Luego tiene que ser algo que necesariamente me dé paz. Claro. Entonces es un primer punto para ir limpiando el área. Diga, si quieren así ir limpiando el mato y la maleza, etc. Ahora, 3 puntos importantes que nosotros tenemos que tener como criterio de comparación. Si es un sueño en el cual Dios me quiere transmitir algo, que Dios me quiere dar alguna orientación, me quiere dar alguna luz. Primer punto importante. Tiene que estar siempre de acuerdo con la revelación divina. Claro. Con aquello que yo sé que es verdad de fe, con aquello que yo sé que está de acuerdo con la doctrina católica, que está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. En fin, que no va a chocar
con los mandamientos de la ley de Dios, como Steven decía, ¿no? Soñé que mataba a la suegra, obviamente que ese no es una señal de Dios. No es una orden de Dios. No es una orden de Dios. Entonces, primer punto que tengo que tener como criterio. Si veo que sueño algo que es contrario a los mandamientos, que es contrario a lo que Dios ya reveló en las Sagradas Escrituras, a lo que ya es verdad que yo escucho, que los legítimos pastores nos enseñan, yo sé que si esto me desvía de la verdad que la iglesia nos da, lo descarto también. Claro. O sea, eso para mí no es señal de Dios. Otra cosa importante, y esto también venía respecto de lo que le mencionábamos antes, que hay, por ejemplo, con Don Bosco, ese primer sueño se repitió. Suele suceder que algún tipo de sueños se repiten, o como que lo que dan a entender se repite también. A ese tipo de cosas hay que prestarle atención. Porque si uno ve que hay una especie como que de insistencia, digamos, en este punto, nuevamente recordando que no choque con la doctrina, con la ley de Dios, y que es algo que me trae paz, o que no me la quita por lo menos, por aquí hay algo. Entonces hay que ver por dónde ir, como vemos que le sucedió a San Juan Bosco, y en fin, yo creo que más de alguno también habrá pasado por este tipo de cosas. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración, ya como tercer punto, es que Dios como Padre, Él no nos tiene como una especie de laberinto, como que fuéramos ratón de laboratorio, queriéndonos hacer chocar de un lado para otro y caer en la desesperación porque no entendemos qué es lo que nos está diciendo. Si Dios manda un mensaje que hasta cierto punto es confuso por medio de un sueño, Él también va a mandar en determinado momento algo o alguien que nos aclare su mensaje. Qué interesantes. Como fue con Don Bosco. Porque él en cierto momento, por ejemplo, cuando soñó lo de los corderos, etc., los otros era motivo de confusión, los hermanos, que vas a ser pastor de esto, se burlaban de él. Pero Dios mandó a mamá Margarita, ¿quién sabe que vas a ser sacerdote? Y ahí le dio un parámetro a él para entenderlo mejor. ¿Sabe que usted me hace recordar? Con eso último, 2 casos que ocurrieron en un país X, con 2 mamás que sus hijos querían seguir la vida religiosa y las 2 mamás estaban dudando. ¿Será que eso es lo que quiere mi hijo? ¿Será que eso es lo que quiere Dios para mi hijo? ¿Será? Yo no lo voy a dejar. Y los 2 casos fueron más o menos en la misma época. El joven, el muchacho, tenía que, para seguir la vida religiosa, ir a estudiar al seminario nuestro en Brasil. Y la mamá estaba dudando. Y un día fue a un grupo de oración. Una señora muy buena, católica, practicante, pero siempre está esa duda, mi hijo. ¿Cómo? Claro, es natural. Y estaban, rezando el rosario, toda la cosa, ella pidiendo una señal para ver si era la voluntad de Dios que su hijo fuera religioso. Y llega una señora del grupo de oración y le dice, mira, ¿sabes que ayer soñé con tu hijo? Que él estaba envuelto, rarísimo, en una bandera de Brasil. Y ahí la señora, no. Y esa fue la señal que Dios le dio a través de un sueño de otra persona de que tenía que autorizar a su hijo a ir a Brasil. Y otro caso, también muy cercano, una señora que estimaba muchísimo también, pero tenía pues esa duda con la vocación de su hijo, si era lo que quería Dios, la Virgen. Y el hijo le había dicho que quería ir, que quería ser sacerdote, quería prepararse. Y la señora pues con un apego materno a su hijo, no te voy a dejar ir, no. Y ella también, católica, practicante de rosario diario, y que no. Y el hijo, bueno, ahí como decía ella en su expresión, a partir de ese momento, cara de zapato, no completamente, que la mamá le estaba impidiendo cumplir su vocación. Y un día llega, no sé si era la hermana de esta señora, ¿sí? Y le dice, fulana, mira, ¿sabes qué soñé? Que vos ayer andabas en tu carro manejando rapidísimo y había una imagen de la Virgen como la de los heraldos en medio de la calle, una imagen grande. Y el sueño era rarísimo porque vos acelerabas y atropellabas la imagen de la Virgen y la destrozabas en 1000 pedazos. Y la señora, Dios mío. También, a través de un sueño que tuvo otra persona,
la Virgen le estaba diciendo, si tú no dejas ir a tu hijo a cumplir su vocación, esto es lo que estás haciendo conmigo. Y la señora, claro, una cosa es que una persona mal espíritu podría haber dicho, no, o sea, sueños tuyos locos, pesadillas. No, la señora lo vio como una señal, y a partir de ese momento fue que ella decidió autorizar a su hijo a que hiciese pues la experiencia, y hoy en día pues es un muy buen religioso y probablemente sacerdote muy próximamente. Así que bueno, Dios tiene también esas formas, ¿no? Tiene sus caminos, tiene sus... A veces de las cosas que suelen suceder cuando las personas sueñan, por ejemplo, con sus seres queridos fallecidos, o a veces fallecidos recientemente, sucede a veces con los niños que sueñan, que ven a la persona súper feliz, llena de luz. Uno ve que es verdad, no es que a raíz de ese sueño uno va a decir, lo va a canonizar, claro, ya, ¿me entiende? Pero uno ve que es un cierto alivio que la persona tiene, una cierta voz de Dios que dice, hijo, hija, tranquila, está en mis manos. Es más común también que muere un ser querido, por ejemplo, el papá, la mamá de alguien, y como que se le empieza a aparecer en los sueños y como que se va alejando, ¿no? Muy sintomático de que está en el purgatorio pidiendo oraciones, y que cuando se va alejando es cuando ya está a punto de salir y está por irse al cielo ya, y cuando ya no se manifiesta más es porque ya está en el cielo. Claro, alguno diría, no, mejor que siga ahí para que se me siga apareciendo mi mamá, pero es algo también que es bien común, ¿no? Sí, me han contado varios casos así. Ese tipo de sueños, sí. Otra cosa que a veces es muy curiosa y, en fin, preparando aquí el material, me llamó bastante la atención, de esos sueños que uno a veces tiene y que después no se acuerda. Sí, casi todos los días. Exactamente, y uno dice, bueno, ¿y será que uno de esos era una señal de Dios? Porque a veces pasa, soñé con algo muy bonito, me desperté feliz, pero no me acuerdo qué era. Y, en fin, son cosas que Dios bien sabe cómo nos creó, Dios bien sabe cómo nos va orientando, pero incluso en ese tipo de sueños que uno dice, yo quisiera acordarme qué era porque me recuerdo que era algo con Dios que me iba a ayudar, pero no me acuerdo exactamente qué era. Ese tipo de cosas que uno de verdad percibe que es por una señal de Dios. Sí. Les digo, tranquilos, porque son cosas que quedan en el subconsciente. Ajá. Y en el momento de tomar una decisión acaban influyendo. Claro. Y si fue un mensaje de Dios, Él también va a influir en esa decisión. Y Dios de alguna forma se lo va a reiterar en otra ocasión. Exactamente, sobre todo es eso. Hermano Gerardo, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Una de dos, o la gente está pendiente o la gente ya está soñando literalmente, porque ya está durmiendo. Pero bueno, yo quería agradecerle por su tiempo, por haber estado acá. Y una última recomendación para cerrar el programa que yo les daría es, y que es importante hacerlo, todas las noches antes de irse a acostar a dormir, recen a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, a su ángel de la guarda. ¿Para qué? Para que les regalen un sueño bonito, un sueño de algún mensaje que Dios tenga para ustedes. Es la forma de pedirlo también. Antes de dormir, lean algo interesante. Eviten estar con el celular antes de dormir, porque eso a uno como que le desconecta de esa comunicación con Dios. Entonces, un poquito de un tiempo como de cierta meditación, de estar con Dios, de tranquilizar, de hacer una pausa en las correrías del día, una pequeña oración, pedir un sueño bonito e irnos a dormir. Yo creo que es una buena forma también de terminar el día, y de que Dios tenga ya de nuestra parte ese pedido para comunicarse con nosotros. Entonces, claro, hermano Sebastián, un último punto, perdón. Sí. No es que con esto nos vamos a convertir obviamente en una especie de pescadores de sueños a todo lo que vamos a hacer. Atrapasueño, vamos a poner. Exactamente. Es simplemente nosotros aprender a tener esa delicadeza de alma que nos lleva a distinguir cuándo Dios me quiere hablar por medio de un sueño. Porque lo ha hecho y aquí lo tenemos. Así es que... Muchísimas gracias, hermano Gerardo. Hoy no tenemos sacerdote que nos dé la bendición hasta que a usted lo ordenen dentro de poco. Pero vamos a rezar una Ave María pidiendo, por todos los que nos están acompañando, por este programa, para que lo puedan ver muchas personas y le haga bien a muchos. Y por qué no, para que todos los que estamos participando y asistiéndolo tengamos un sueño lindo hoy, quizá con la Santísima Virgen. Pidamos, ¿no? Excelente. Ya depende de Dios si me lo concede dar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana. Salve María. Salve María.